Sean todos muy bienvenidos a este curso de introducción titulado La Cábala. En esta oportunidad queremos definir lo que es la Cábala, además hablar un poco de la historia de la Cábala y, por otro lado, queremos mencionar las tres principales tipos de Cábala que existen en la actualidad. Quizás usted ha escuchado un poco de Cábala entre sus amigos o familiares. ¿Ha escuchado quizá algún rumor de algún procedimiento que se debe hacer para que dicha cábala tenga ciertos resultados? En esta oportunidad queremos mencionar la gran sabiduría ancestral que contiene este conocimiento de la cábala. Entonces, queremos comenzar primeramente por mencionar qué es la cábala. ¿Qué es la cábala? ¿Es algo que debo realizar, cuál me va a traer dicho resultado? ¿O tiene un concepto mucho más profundo de lo que aparenta ser? La verdad que la cábala viene de la palabra hebrea lekabel, que quiere decir recibir. Es más, la palabra cábala es aquello que es recibido. Esta sabiduría lleva a cada persona a percibir y experimentar divinidad en todo el mundo. Esta sabiduría ancestral le pertenece al pueblo judío por miles de años y que está oculta en el pueblo de Israel y que en esta oportunidad y en este siglo queremos revelar y compartir. Esta sabiduría es la tradición espiritual del pueblo judío que contiene mucha información de alto impacto y que realmente va a transformar la percepción de muchas de las personas quien se sumerjan en el estudio de la Kabbalah. La Kabbalah es el alma de la Biblia o el alma de la Torá. Esta sabiduría realmente permite a las personas que puedan percibir a Dios en distintas índoles de la vida. Por esta razón queremos mencionar en esta oportunidad que este conocimiento ha sido transmitido de generación en generación en el pueblo de Israel y también transmitido desde maestro a discípulo desde los albores de la historia. Esta disciplina permite despertar el conocimiento de la esencia de las cosas. Te permite poder experimentar y percibir la luz divina o el creador del universo. Y estamos en un tiempo, en una época donde las personas buscan interiorizarse por la espiritualidad, por lo místico. Buscan hallar la dimensión interior de la realidad. Y sabe que estas enseñanzas están muy conectadas con la Biblia o lo que se conoce en el pueblo judío como la Torá. Y lo que busca esta sabiduría es conectar sin dudar con la Torá, con la Biblia o con el Pentateuco, por medio de distintos escritos que contienen alta información profunda de la Kabbalah. Entonces dijimos que esta sabiduría es una sabiduría mística judía, le pertenece al pueblo de Israel y llega a nuestros días con el fin de que el ser humano pueda atravesar distintos niveles de interpretación o más bien de revelación. Incluso en esta sabiduría estuvo en muchos tiempos anteriores a Moisés, o lo que se conoce como la entrega de la Torá. Estuvo en los tiempos de Adán. Este conocimiento estuvo en los tiempos de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, quienes sirvieron a Dios y lo buscaron de una manera muy profunda, logrando a ellos ser merecedores de esta sabiduría, de este conocimiento, por su deseo singular de acercarse y de buscar al Creador, lo cual lo llevó en efecto a recibir esta sabiduría muy profunda de la comprensión de la divinidad. Esta Kabbalah es el alma de la Biblia
y que contiene elementos que están impregnados en la Torá y que están íntimamente conectadas con la esencia divina. La Torá son los 5 primeros libros que escribió Moisés, impregnados allí en la Biblia, y que en realidad nos conecta directamente con la Kabbalah. Muchos de los cabalistas en la actualidad se basan en la Biblia, en la Torá, con el fin de entregar interpretaciones y revelaciones más profundas y cabalísticas. Entonces, el alma de la Torá, en su forma, es lo cual nos lleva a conocer a la divinidad en profundidad. Entonces, esto es la Kabbalah. Tiene un origen y además tiene un significado que es lo que hemos tratado de explicar en esta oportunidad. Por consiguiente, debemos analizar que existen 4 niveles de interpretación de la Biblia. Actualmente, muchos de los lectores de las Sagradas Escrituras analizan muchos de los escritos como un análisis más superficial, un análisis más sencillo o básico. Por eso en esta oportunidad queremos traer estos 4 niveles de interpretación, los cuales son sacados y obtenidos del acróstico pardés, que quiere decir paraíso o huerto. De esta palabra pardés se desprenden estos 4 niveles de interpretación que vamos a detallar a continuación. Está el peshat, que es la explicación directa o el significado literal del texto. Está el remes, que la palabra remes literalmente significa una alusión o insinuación. Está el nivel de drash, que son explicaciones más profundas del texto basado en principios de exégesis establecidos y conocidos a través de la tradición judía. Y está el 4º nivel, el cual es el sod, que son explicaciones cabalísticas de dichos textos, lo cual contienen secretos místicos de aquello que vamos estudiando en la Torá o en la Biblia. Entonces usted ve aquí en esta presentación que existen 4 niveles de interpretación. Si le pudiéramos comparar con una persona, el peshat es la ropa de dicha persona, el remes es la piel, el drash es el cuerpo y el sod es el alma. Es decir, que lo que trata de explicar y mencionar la sabiduría de la Kabbalah es el alma de la Torá, el alma de la Biblia. Y en esto consiste la Kabbalah también, en traer explicaciones profundas y misterios que jamás las personas han escuchado y que en futuros cursos también vamos a compartir. Existen principales tipos de Kabbalah. Y en esta oportunidad vamos a mencionar 3. Está la cosmogónica, la meditativa y la psicológica. Iniciamos entonces con la cosmogónica. ¿Qué es la Kabbalah cosmogónica? Es la ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. Esto es esta definición de cosmogónica. Tratar de explicar el origen del universo. Entonces, la Cábala responde a estas preguntas de cómo surgió el universo, cómo funciona, de dónde venimos y cómo fuimos creados. Esto está dentro de la Cábala cosmogónica. Estas son una de las preguntas que bombardean al común de los seres humanos, donde cuestionan dichos enunciados que hemos presentado y que donde la Kabbalah
a través de esta sabiduría de miles de años, intenta explicar. Existen muchas explicaciones de la Kabbalah que hablan del origen del universo y que hoy en la actualidad se están demostrando. Entonces, ahora vamos a ver el origen del universo o la creación del universo. Esto está conectado en el capítulo 1 de la Biblia o de la Torá, en el libro de Bereshit, en hebreo, en español de Génesis. Allí está documentado en relación a la creación del universo. Y aquí debemos explicar lo siguiente. El siguiente concepto es el Ein Sof, que quiere decir el sin fin. Lo que no tiene fin. Lo que fue, es y será. Lo que está siendo. El término designa el infinito. Entonces, es importante traer a la mesa este concepto de Ein Sof para explicar el origen del universo. La Kabbalah cosmogónica detalla cómo el Ein Sof, cómo esta luz infinita o el sinfín, se introduce o materializa la realidad y que además viene a profundizar este sistema, esta información, un gran cabalista conocido como Isaac Luria, y que a continuación vamos a explicar. El origen del universo. Todos hemos tenido estas preguntas de cómo se originó el universo. Hemos visto que existe la teoría del Big Bang, donde se relata en cierta manera de que hubo una gran explosión en el principio del universo. La sabiduría de la Cábala tenía esta información por muchos siglos en relación a cómo se originó el universo. Y una de las cosas que menciona la Cábala cosmogónica es que existía una luz infinita que era el todo. Es decir, que Dios era el todo, o la luz infinita, o el creador del universo, como usted quiera llamarle, era el todo que lo llenaba en todo. Por eso en la diapositiva anterior menciona algo que era, vamos a retroceder, dice, lo que fue, es y será. Es que precisamente el Ein Sof o la luz infinita o Dios es el que fue, es y será. Por esta razón vemos en muchos de los escritos de la Biblia donde él se presenta como el que fue, es y será. Porque alude precisamente al creador del universo desde su origen, en cómo comenzó la creación del universo. Entonces esta luz infinita o el Ein Sof era el todo. Incluso dentro del todo, del origen del universo, existían distintos tipos de vibraciones. Por eso aparece el todo o nada. Está el todo, el nada y la vibración, para luego tratar de explicar cómo se originó el universo. Entonces, este todo del universo, del Ein Sof o de la luz infinita, lo que trata de hacer es crear la nada. Lo vamos a explicar esto a continuación. Y luego, y que es generado en su principio a través de vibraciones. Existen muchos libros también relacionados al origen del universo que lo puede estudiar dentro de la Cábala, y es llamativo pensar que el todo desde su origen eran vibraciones de alto calibre, de alto impacto, que luego tuvo un proceso de transformación que vamos a explicar. Entonces, este todo, como él lo llenaba en el principio, en el origen del universo todo, él tuvo que crear nada. Ahí está donde la ciencia cuestiona de cómo de la nada se crea el todo. Y aquí lo vamos a explicar.
Entonces, el todo, el Ein Sof, la luz infinita, lo que hace es una autocontracción, que es crear un vacío a partir de un punto. Este punto es conocido también como el Butsina di Cardinuta, conocido en español como la lámpara de oscuridad. Debemos recordar que dentro del Ein Sof no había ni tiempo ni espacio. Es el todo en potencia y la nada es la nada revelada, la nada que se iba a revelar. Entonces, este vacío que se generó en esta autocontracción generó un punto que se da a un término que es la lámpara de oscuridad que iba a permitir traer las próximas revelaciones. Esto es bastante interesante. Esto es lo que se genera en el origen del universo. Por otro lado, existen las energías expansivas y restrictivas. Y cuando hablamos de energías expansivas, son llamadas las energías masculinas, y las energías restrictivas nos referimos a las energías femeninas. Entonces, dentro del origen del universo existen distintos tipos de contracciones, porque la luz infinita o el creador del universo, Dios, lo digo de esta forma, para que todos los puedan entender dependiendo de su información o de su formación, el origen del universo explica que existen distintos tipos de contracciones. Existe la contracción, que en hebreo es tzimtzum, que se llama Aleph, que es la contracción primera. Es donde las energías se sienten independientes, donde no hay unidad entre ellas. Incluso la luz infinita o el creador del universo, cuando se puso a crear toda esta realidad, dice la sabiduría de la Kabbalah del pueblo de Israel, que en vez de crear, trajo destrucción. Y por eso existen distintos tipos de contracciones, ya que fueron necesarias para luego poner ciertas restricciones. Por eso vimos que existen restricciones masculinas, o sea, existen la restricción femenina y existen energías expansivas. ¿Por qué? Porque en el segundo Tzimtzum que viene a continuación, que es conocido como el Tzimtzum Bet, las energías son expansivas. Y donde allí, en esta expansión, se aplican las fuerzas restrictivas, las fuerzas femeninas. Porque inicialmente en el Tzimtzum, cuando el creador del universo trató de crear el mismo, en vez de crear trajo destrucción. Por el gran impacto de luz y de energía y de vibración que hubo en el origen. Entonces en este Tzimtzum Bet existe allí además una energía expansiva, pero también asimismo una fuerza restrictiva. La energía restrictiva aplica su fuerza expansiva. Y allí es donde hay una rectificación. Entonces se crea el universo y un infinito de finitos. Luego, debemos comparar esto con esta sabiduría que enseña la Kabbalah, con lo que también lo podemos conectar con la ciencia. ¿Y qué es lo que dice en esta diapositiva el origen del universo? Y vemos que para el año 1929 Edwin Hubble observó con un telescopio muy potente que existían más galaxias fuera del sistema solar. Es evidente que esta información en la actualidad está muy clara. Pero en el año 1929 se viene a aclarar esta situación, de que sí existen más galaxias. Por otro lado, afirma
que el universo sigue en constante expansión y que en algún momento todas las galaxias estuvieron juntas y se van dispersando. Incluso dentro de la sabiduría de la Kabbalah, hace miles de años se decía que el universo estaba en constante expansión. Ahora recién en el año 1929 se viene a mencionar esto, donde se observa y se afirma dicha situación. Y mencionan que en algún momento todas estas galaxias estaban juntas y que luego se fueron dispersando. Luego, en el año 1948, George Gamow agregó que el universo había empezado en un punto único. Lo que acabamos de mencionar en los distintos tipos de Tzimtzum y cómo se generó la creación del universo, en el cual se liberaron energías y se formó el universo como tal, conocido allí en la teoría del Big Bang. Y en el año 1963, Brian Greene expresa su teoría de los multiuniversos. Si hay alguno aquí que pueda o que sea fanático de Marvel, allí se va a dar cuenta que incluso se habla del multiverso. Lo que no sabemos es que mucha de la ciencia ficción aparente o mucha de la información que vemos en estas películas, en realidad detrás de esto hay personas que tenían este conocimiento de la Kabbalah que inspiraron a dichos personajes a crear dichas realidades y plasmarlas en películas. La otra vez escuchaba, por ejemplo, de los creadores de Matrix, de esta película famosa de la Matrix, donde menciona cómo se fue creando y donde los personajes que vivían en esta realidad, en esa realidad de la Matrix, no era el 100% de la realidad. Resulta que hubo información cabalística que inspiró, información de la Kabbalah que inspiró a dichos personajes a crear esta película de la Matrix. Entonces lo que nosotros vemos como aparente ciencia ficción en realidad tiene cierto grado de verdad. Por eso lo invito a que pueda ir a analizar muchas de estas películas que realmente te ayudan a entender de lo que dicen grandes científicos, grandes cientistas. Por consiguiente, vemos que existen 5 universos. Existe el universo de Adam Kadmon, que se llama Olam. Universo en hebreo es Olam. En hebreo en plural, Olam sería Olamot, que serían universos, que son conocidos como Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque el Ein Sof, la luz infinita, para poder crear la realidad o la materia o el ser humano, tuvo que contraerse esta luz infinita en distintos universos. Entonces lo que vemos en esta presentación es el Ein Sof, la luz infinita, haciendo contracción de su luz en distintos universos llamados Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. Incluso en el mundo de Malhut, que luego podemos analizar en futuros cursos dentro del árbol de la vida, nosotros pertenecemos a Asiya, que es este mundo físico donde las vibraciones son más densas o donde la materia es más densa. Pero dentro de otra realidad es totalmente diferente. Entonces lo que busca esta Kabbalah cosmogónica es entender y explicar y definir el Ein Sof, Adam Kadmon y Atzilut y Briah, estas dimensiones del universo, y lo que además busca la Kabbalah psicológica es entender Briah, Yetzirah y Asiya. Incluso dentro de estas dimensiones encontramos el árbol de la vida conocido como el Haim, árbol de la vida, mencionado también en la Biblia y que tiene un sinfín de misterios y secretos que también en futuras clases los vamos a revelar. Y dentro de la Kabbalah cosmogónica está la Kabbalah meditativa.
Kabbalah meditativa es el trance que te permite conectar con el mundo físico, con el mundo espiritual y también con el mundo físico. Esto lo vamos a explicar a continuación. Entonces, el Ein Sof, para que se pueda entender esta diapositiva, tuvo que contraerse en estas dimensiones de la realidad. Estos olamot, de estos universos. Entonces, ¿por qué explicamos lo anterior y lo traemos a una comparación? Todo esto se generó mediante vibraciones. Dijimos que el todo era vibración, que luego se convierte o da paso a la luz y luego a la energía y posterior a la materia. Es decir, que el creador del universo, la luz infinita, desde su origen, eran vibraciones que se transformaron en luz, luego de luz a energía y luego de energía a materia. Ahora bien, esto lo podemos explicar con una comparación de las centrales de electricidad. Usted ve allí un generador, ¿cierto? De electricidad. Usted ve allí fuerzas, vibraciones que luego van pasando a través de la luz que se genera en estos circuitos o estas centrales eléctricas. Luego esta luz se distribuye por distintos cables de alto voltaje para a posterior llegar a nuestras casas y se transforme en energía. Y luego de tener dicha energía, la vemos transformada en materia, donde a pesar de que dentro de la central eléctrica donde hay altos voltajes de electricidad, viene a materializarse y en un interruptor donde nosotros encendimos o apagamos dicha luz o dicha energía. Entonces aquí vemos que existe un sistema fractal, es decir, que existen una especie de fragmentación de todo de lo que se generó en su origen y a lo que vemos en nuestra realidad. Ahora, para que podamos explicar qué es fractal, fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica es fragmentada o irregular y que además se repite a diferentes escalas. Es decir, que vemos en su origen, una fragmentación de esta realidad y cómo éstas se van repitiendo a diferentes escalas. Ya sea a través del ejemplo que dimos, a través de la diapositiva anterior, donde explicamos los distintos tipos de universo, ya que son fragmentaciones de la luz infinita, del Ein Sof en nuestra realidad. ¿Y qué es esta fragmentación? Es precisamente cuando algo se repite a gran escala. Y es lo que pasó con el universo, como pasó con el origen de la creación del universo, como lo vimos allá en la diapositiva donde estábamos comentando de los distintos tipos de universo, ya que esta vibración alta del Ein Sof, de la luz infinita, tuvo que fragmentarse para llegar a esta realidad en la que estamos. Ahora debemos pasar a otra diapositiva que habla de lo siguiente: la Kabbalah meditativa. También existe, como dijimos en el principio, existen tres tipos principales de Kabbalah. Vimos la cosmogónica, ahora está la Kabbalah meditativa. Y la verdad que la Kabbalah meditativa podemos conectarla con muchas
con muchas expresiones o definiciones y además conectarlas con distintas culturas. Podemos ver, por ejemplo, en el cristianismo que existe una especie de meditación que está como conectada a la reflexión de dichos versos bíblicos o de versos de la Biblia y un sinfín de cosas. Eso es como un tipo de meditación, pero más reflexiva, ¿ya? Por otro lado, podemos hallar texto donde habla de la meditación, que es que usualmente las personas lo conectan como una especie de reflexión. Por otro lado, en otras culturas o creencias lo vemos que existe una especie de meditación conectado con el yoga. El yoga también implica un sinfín de metodologías y de movimientos que traen distinta relajación al cuerpo, con distintos objetivos y tantas cosas que se pueden ver en el yoga. Pero dentro de la Kabbalah existe también una Kabbalah meditativa. Y esta Kabbalah meditativa consiste en relajar y traer bienestar a la vida del ser humano. Incluso dentro de las diapositivas anteriores vimos que la meditativa tenía su conexión con la cosmogónica y además con la psicológica. Porque en el momento de aplicar esta meditación cabalística, el cuerpo físico está conectado a este mundo, pero el alma está conectado a los mundos superiores, o a los universos superiores. Entonces la Kabbalah meditativa es, en otras palabras, la punta del iceberg de todo este conocimiento de la Kabbalah. Solo el punto del iceberg, solo la punta del iceberg. Antiguamente existían distintos tipos de escuelas que llegaba, incluso lo podemos ver a lo largo de la Biblia, donde profetas como Elías y entre otros recibían, Ezequiel por ejemplo, recibían una gran inspiración profética y además poderes psíquicos en aquellos tiempos. Ya que en esos tiempos a muchos de los profetas eran preparados en escuelas en el cual recibían estas profecías. Pero era un conocimiento que se adquiría en dichas escuelas y donde estos profetas experimentaban la profecía y poderes psíquicos. Ahora, el ser humano puede llegar a dicho conocimiento, a dicha manifestación, siempre y cuando pueda esforzarse. Si lo vemos con antiguas escuelas de profecía, es muy diferente a la realidad en el cual nos desenvolvemos, donde realmente esta cruda realidad se hace más difícil poder conectar con la divinidad. Pero a través de distinto trabajo interior, que es una de las cosas más importantes para poder percibir la divinidad y hacer que su alma se desenfunde de su cuerpo para llegar y elevarse a dimensiones superiores, es importante destacar que realmente hay que esforzarse mucho, porque hay que trabajar en el interior, en el alma, hay que trabajar en muchos aspectos de la vida para poder conectar con la divinidad. Hoy en día la tenemos muy difícil porque tenemos grandes cantidades de horas de trabajo, además un sistema de estrés constante y un sinfín de circunstancias que son complejas. Por eso es menester que mencionemos que a través de esta Kabbalah meditativa el ser humano a través de mucho esfuerzo puede conectarse a los mundos superiores. Ahora bien, la Kabbalah meditativa se utiliza la materia prima que son las letras hebreas. Las letras hebreas son capaces de transportar energía. Además, las letras hebreas son las distintas configuraciones arquetípicas que han asumido la luz o energía divina. Las letras hebreas son creadoras, son recipientes de energía y además inteligencias divinas.
Y uno de los cabalistas que aporta a este gran conocimiento es Abraham Abulafia, que a través de distintas meditaciones, con letras hebreas y permutaciones, permitieron aportar a esta sabiduría de la meditación cabalística. Una de las cosas que se experimenta dentro de la Kabbalah meditativa es que las personas logran experimentar sinestesia, que es la unión de diferentes sentidos. Una persona puede percibir y entrar en correspondencia entre sentidos, mezclar dichos sentidos. Por ejemplo, pueden oír colores, ver sonidos o apreciar texturas cuando saborean algo. Esto es lo que se aprecia dentro de la experimentación de la meditación o de la Kabbalah meditativa. Además, uno de los efectos que genera la Kabbalah meditativa es potenciar el coeficiente intelectual. Y además queremos en un futuro curso profundizar a nivel de las escrituras, a nivel de la Torah o de la Biblia, el tema de la meditación. Aquí solamente hablamos a grandes rasgos para que usted tenga nociones generales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos dentro de la Kabbalah meditativa? Necesitamos certeza, que en hebreo es conocido como emuná, en la unión con energías superiores. Unión quiere decir debekut, y en lo que estamos haciendo para crear la emoción que activará la bioquímica y mecanismos eléctricos del cerebro. Tener una clara intención, en hebreo es kavaná, que nos permita aclarar el objetivo. Y voluntad, razón, eso es voluntad, que aumentará los niveles de conexión. ¿Y cómo se logra esto? Con la práctica. Incluso es muy importante dentro de la Kabbalah meditativa la meditación, porque te lleva al ser humano a reflexionar y aplicar dichos conocimientos aprendidos dentro de la Kabbalah o de la Biblia o de la Torah. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la meditación? La verdad que existen distintos procedimientos y pasos, pero vamos a aclarar estos para luego entrar a detalles en futuros cursos de meditación. El primero es planear la meditación. El punto 2, prepararnos. Alguna actividad previa que introduzca la práctica. También hay procedimientos y pasos a seguir. Planear la meditación, hacer todo lo necesario para estar tranquilo en tu habitación, para que nadie te moleste. En el segundo punto, prepararte, despejar tu cuerpo de joyas, de tantas cosas que impiden también o que te pueden desconcentrar, de lentes. Te puedes despejar de distintas cosas para dar la señal al cuerpo de que va a entrar en trance de meditación. Y esto va a llevar a relajar al cuerpo. Puedes quitar los zapatos y otros procedimientos que vamos a ver en futuras clases de la Kabbalah meditativa, de la meditación de las letras hebreas a futuro. El tercer paso, relajar el cuerpo. Cuarto paso, bajar las ondas cerebrales. Sexto, trabajo de la meditación. Y el séptimo, cerrar la meditación. Y estos son los pasos generales en relación a la meditación. Ahora existe otro tipo de Kabbalah y el último tipo de Kabbalah conocido como la Kabbalah psicológica. Y una de las cosas que debemos mencionar, que el ser humano siempre ha intentado profundizar en el misterio de la psique. ¿Qué es psique? Es conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana. Eso es psique. Incluso viene del griego que quiere decir psiche, lo cual traducido es alma humana. Pero en sencillas palabras, proceso consciente e inconsciente propios de la mente
humana. Entonces, ¿qué es lo que hace la Kabbalah psicológica? Profundizar en dichos aspectos de cómo funciona la mente, de cómo funciona el consciente, el inconsciente, el subconsciente. El cabalista Haim Luzzatto, una de las cosas que comenta que el hombre vino a ser feliz, y la Cábala aporta a esta noción. Incluso una de las cosas que logra que el ser humano no alcance la felicidad es porque existen muchos conflictos internos. Este gran cabalista Haim Luzzatto viene a señalar que el hombre viene a ser feliz. ¿Y mediante qué sabiduría? Mediante la sabiduría de la Kabbalah. Por otro lado tenemos a Carl Jung, que era un psicólogo que veía el aspecto analítico. Carl Gustav Jung fue médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Y él es figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, donde analiza toda la psicología en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que propone la Kabbalah o la Cábala? Propone una guía para lograr la transformación mediante el autoconocimiento y el sentido de la vida. Una de las cosas que más cuesta ver en la realidad del ser humano es el autoconocimiento. Y la Kabbalah te viene a aportar en todo esta noción. El autoconocimiento. Y dentro del autoconocimiento podemos detectar nuestras debilidades, que son conocidas como kelipot o klipot. Eso es. Son las klipot o dificultades o barreras que nos impiden progresar en alguna parte de nuestra vida. Que si hay algo que tú quieras generar, a lo mejor te cuesta aprender inglés o te cuesta avanzar en el aprendizaje, te cuesta perseverar, o te cuesta a lo mejor leer más rápido, o tantas cosas de análisis que podemos tener, es porque existen ciertas debilidades, ciertas klipot, que son energías que nos impiden avanzar y donde tenemos que agregar un gran esfuerzo en dicho proceso. Es allí donde nosotros debemos poner énfasis en esas klipot. Por otro lado, tenemos que tener y reconocer nuestras virtudes, que en hebreo se le dice midot. ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿Cuáles son sus virtudes? Entonces, la Kabbalah psicológica te permite reconocer tus debilidades y también tus virtudes. Por otro lado, tenemos también lo que se llama la amplitud de la vasija. La amplitud de la vasija, kli. Esto es ser flexible, ampliar los niveles de percepción. Usualmente el ser humano tiene niveles de percepción muy baja, o muy superficial, o muy sencillas de la realidad. Entonces la Kabbalah psicológica te permite poder ampliar en tu vasija, ampliar tus niveles de percepción de la realidad. Y además focalizar el crecimiento de mi yo, analizando su relación con la materia, con los otros, conmigo mismo y con la cosmogonía, donde el yo desaparece para descubrir el yo potencial. Incluso allí donde en gran manera trabaja la Kabbalah psicológica en el crecimiento de mi yo. Cómo yo me comporto con la materia. ¿Cuál es mi relación con la materia, con la realidad? ¿Cuál es mi relación con los demás, conmigo mismo, con los que me rodean? Y sobre todo, ayuda a que desaparezca el yo del ego
y donde te ayuda a descubrir el yo potencial, el yo que tú realmente eres. Sigamos. Debemos también entender la diferencia entre la mente y alma. La mente, lo que generalmente siempre busca la seguridad y tratar de llenar los vacíos. Las personas tienen muchos vacíos y lo buscan llenar a través de actividades, de entretenimiento, de ocio, de dinero. Pero existe un gran vacío interior que genera miedo a las personas. Un miedo que va a lograr que las personas generen una especie de separación de lo que ellos creen que es así. Porque la mente busca y está en un mundo de dualidad, de dicotomía. Entonces hay muchas personas que viven con miedo a dejar este mundo y a separarse de todo lo que ha logrado, porque eso es lo que la mente piensa. ¿Por qué? Porque la mente separa y fragmenta la realidad viviendo en dualidad. En cambio, el alma, lo que genera el alma es que ella en realidad tiene su raíz en el mundo espiritual y que en realidad siempre busca el mundo de la unidad. Al encarnar en el mundo físico-emocional, en el mundo dual, tiene la posibilidad de revelar luz y los secretos de los mundos superiores, descubriendo el sentido de su existencia. Si usted busca el sentido de su existencia, estudie Kabbalah, que realmente allí va a recibir muchas respuestas de tantas preguntas que pueda tener. Finalmente, quiero concluir esta presentación del curso de introducción con esta expresión de un gran cabalista, doctor, también, y querido maestro Mario Saban, donde menciona todo el sentido de la existencia es la búsqueda del conocimiento del enigma de existir. Todo el sentido de la existencia es la búsqueda del conocimiento del enigma de existir. Interesante apreciación que hemos leído en esta oportunidad y que realmente trae mucha información. Hemos visto la definición de lo que es la Kabbalah, hemos visto además los tipos de Kabbalah principales y sin olvidar que existen muchos, pero muchos tipos de Kabbalah. Y para concluir, los distintos, para que usted pueda ir dándose cuenta que existen, la Kabbalah está conectado con muchos aspectos y está conectada la Kabbalah con la arquitectura, Kabbalah con la ciencia, Kabbalah y PNL, programación neurolingüística, la Kabbalah y el desarrollo humano, la Kabbalah y la astrología, la Kabbalah y la escritura, la Kabbalah y los viajes astrales, la Kabbalah y la música, la Kabbalah y la salud y tantas cosas más que podemos conectar, la Kabbalah y la ciencia, la Kabbalah y la física, la Kabbalah y la física cuántica y tantos aspectos que podemos comentar e indagar de la Kabbalah. Con este curso de introducción hemos culminado al título de este tema de la Kabbalah. Te invitamos a que sigas viendo nuestro contenido, a nuestros próximos cursos donde vamos a detallar el origen e historia de la Kabbalah, donde próximamente vamos a subir más contenido. Muchas gracias por esta presentación, que tengas un excelente día, un abrazo y muchas bendiciones.